¿Qué es mejor? ¿Estar con el chico o chica que Dios ha soñado para ti? ¿O estar con el chico o chica de tus sueños más salvajes? Bienvenidos a la lección número 4 titulada Abraham, el dador fiel. Todo esto basado en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 19. Y antes de adentrarnos en el repaso de la lección, yo quisiera saludar una vez más a Hanna Quintero, a Ayrton Vázquez, a Silvia Martínez y a Jorge Bernal. Que Dios les pueda bendecir, mis apreciados amigos, y gracias por sus comentarios. Y bien, la lección habla específicamente de Abraham, de su vida. ¿Cómo es que Abraham salió de un lugar sin ni siquiera saber a dónde tenía que llegar? Porque simplemente Dios le dijo, sal de tu ciudad, y él salió con todo lo que tenía, con su esposa, con sus criados, con sus animales, y emprendió su camino. Por lo tanto, si queremos dividir esta lección, yo lo he dividido en tres partes. La primera parte es poner a otros primero. Y aquí pues tenemos que ver la vida de Abraham y la de su sobrino Lot, porque de repente en medio de su trayecto y tras ser tanto Abraham como Lot bendecidos generosamente por Dios, sus criados de ellos ya no podían estar en paz porque había unos conflictos internos, porque un animal se confundía con el otro y de repente ya no se sabía de quién era tal animal. Entonces, ellos decidieron separarse. Y es aquí donde Abraham le permite a su sobrino Lot decidir dónde quería ir a vivir. Y en respuesta, Lot decidió las llanuras, a un lugar donde era muy fructífero. Y entonces, aquí tenemos que ver o tenemos que contrastar tanto Lot como Abraham. Lo primero, cuando Lot elige el terreno plano, Lot estaba eligiendo con la razón. ¿Por qué con la razón? Porque él estaba viendo un lugar donde puede establecerse, no haya mucho problema, donde sus animales estén bien alimentados. Y entonces, pues calcula y elabora un plan, a lo cual esto se llama sabiduría humana. Mientras que Abraham decide confiar en Dios y que al fin y al cabo, donde Lot decida, sería lo mejor para él, y donde Abraham obviamente se quede, sería el lugar que Dios querría para él. Y también vemos a un Lot que cuando estaba en Sodoma y Gomorra o en la llanura, él comprometió sus principios. Y esto podemos ver cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham intercede por la gente de allí, al punto de que menciona de que si se encontrase en esa ciudad 10 personas justas, entonces no destruiría Sodoma y Gomorra. Pero no se encontraron esa cantidad. Y se supone que Lot, su esposa, sus hijos y la familia de sus hijos deberían haber sido los fieles, y ni siquiera ellos pudieron completar la lista de 10 personas justas, más allá de que Lot lo haya sido. Entonces, Lot generó muchas riquezas, obviamente, pero comprometió sus principios y su familia lo puso en peligro. Porque también recordemos que la esposa de Lot murió, se convirtió en una estatua de sal. Por otro lado, tenemos pues a un Abraham que no comprometió su fe, se quedó en el lugar, se quedó en las montañas, en el lugar capaz menos predilecto para que él pueda avanzar, pero aún ahí pudo generar bastantes riquezas y estabilidad, y sus principios nunca fueron comprometidos. Y por último, vemos a un Lot que cuando va a la llanura, mm, la Biblia al menos no registra que él haya agradecido a Dios, mientras que sí tenemos a un Abraham que al quedarse en este lugar, en estos cerros, en estas alturas, va a Dios y ofrece un holocausto de gratitud, porque Dios era quien proveía lo que él necesitaba, tanto para él y su familia. Y pues estos son los contrastes. El otro punto que también debemos rescatar de esta lección es el acto de adoración que nosotros debemos dar a Dios. Y esto se ve en el capítulo 14 de Génesis, donde la ciudad de Lot es conquistada por otros reyes, a lo cual Abraham actúa y junto a sus 318 siervos va, hace guerra contra ellos, los destruye y vuelve junto a Lot, su sobrino que había sido secuestrado, vuelve a la ciudad de Sodoma y Gomorra y se encuentra ahí con dos reyes, un rey de la propia ciudad y otro rey que es Malquisedec, el rey de Salem, a los cuales al rey de Sodoma y Gomorra pues le devuelve el botín, que si bien es cierto, Abraham se hubiese podido quedar con él,
pero no, decide dárselo porque él no quería atribuir más adelante su prosperidad a un ser humano, sino él quería debérselo todo a Dios. Y por otro lado, de esa conquista da un diezmo a Melquisedec, un sacerdote que existía en ese entonces. Y acá hay una pregunta. ¿A partir de qué momento se empezó a dar diezmo? Y muchos piensan que es recién con lo que Moisés habla en Levítico, pero no. El diezmo tal parece que había sido algo instituido mucho antes, y es más, no es que parece, sino que fue instituido mucho antes. ¿Y sabes cuándo? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo lo que había ahí era para ellos, y ellos tenían que administrar, mas no podían comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. Solamente eso se les prohibió. Solamente esa parte ellos tenían que, digamos, no tocar. Y de esa manera ellos demostrarían su fidelidad a Dios. Y después del pecado empieza la práctica del diezmo como tal. Y entonces llegamos a un Abraham, el cual pues da ese diezmo a Melquisedec. Y también aquí debemos recordar algo. Cuando hablamos del diezmo, tenemos que hablar de una cantidad correcta. El diezmo es el 10% de tus ganancias. Lo segundo es que el diezmo debe ser llevado a un lugar correcto. Y Malaquías 3:10 menciona de que el lugar correcto es el alfolí, es la tesorería. Y por último, el diezmo debe ir a parar en el lugar correcto. En este caso, Abraham dio su diezmo a un sacerdote. Más adelante vemos que las ofrendas y los diezmos eran para los levitas. Y en 1 Corintios capítulo 9, en el capítulo 7 y el 14 menciona de que los diezmos y las ofrendas deben ser para aquellas personas que viven para el Evangelio. Entonces debe ser retribuido justamente con esto, con los diezmos y ofrendas. Entonces recuerda 3 puntos. Cantidad correcta, lugar correcto y debe ir a parar en las manos correctas. Y el tercer punto es una ofrenda extrema. Y mira, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, vemos a una vida que era una vida de preparación. Porque cuando digamos esta ofrenda extrema, estamos o tenemos que hablar de lo que Dios le pidió a Abraham, de ofrecer a su hijo. Y Abraham, para este punto, tuvo que prepararse. Y parte de esa preparación fue cuando puso en primer lugar a los demás, en este caso a su sobrino Lot, que él eligiera. Fue cuando él devolvió los diezmos. Fue cuando él decidió no hacer negocios con reyes paganos y poner a Dios en primer lugar. Y otro detalle, ¿no? Isaac, al menos la Biblia no menciona que él haya dicho, papá, ¿tú qué tienes? ¿Estás loco? Por el contrario, Isaac entendió de que si era la voluntad de Dios, entonces tendría que ser así. Y es aquí, en pleno lugar, en el pleno momento en cual Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, es donde Dios actúa, responde y le dice, Abraham, para, detente, definitivamente tú eres fiel a mí, que no has guardado ni siquiera a tu propio hijo. Y entonces él ahí pone a un cordero, a un carnero, el cual simbolizaba a un Jesús, quien cubre nuestros pecados, quien salva, quien redime. Impresionante la vida de Abraham. Definitivamente una vida de fe. Solo que tampoco es que Abraham haya sido perfecto. Si tú revisas a partir del capítulo 12 toda la vida de Abraham, hizo pasar a su esposa como su hermana por miedo a morir. Pero aún así, Abraham es parte de esa galería de hombres de fe que menciona Hebreos 11. Y ahí justo estos textos, estos versículos que se enfocan en Abraham mencionan lo siguiente, ¿no? Que Abraham salió por fe de un lugar, a un lugar extranjero, un lugar que él no conocía. Él tuvo una esposa que creyó, una esposa que también amaba al Señor. También ahí, en medio de esta salida, tuvo un hijo que sería parte de la promesa de un pueblo exclusivo para el Señor. Y todo esto implicaba tener fe. Abraham por fe hizo todo lo que tuvo que hacer. Entonces yo inicié con una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor? ¿Estar con un chico, una chica que Dios ha soñado para ti? ¿O estar con la chica de tus sueños más salvajes? ¿Qué es mejor? ¿Acabar una carrera en los 5 años
o demorar más, pero no poner en tela de juicio tus principios? ¿O sabes cuál debe ser una forma en la cual nosotros nos preparemos para ser fiel en toda instancia? Es siendo fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Abraham fue una persona fiel y Dios premió todo ello. Y acá en la lección, en la última parte, según o en lo que menciona Patriarcas y Profetas, página 119, dice lo siguiente: muchos continúan siendo probados como fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Mis apreciados jóvenes, necesitamos aprender, pues, a ser dadores fieles de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros tesoros, de todo lo que nosotros poseemos. Y es ahora que nosotros debemos iniciar, porque si no iniciamos, ¿cuándo seremos fieles a Dios? A veces pensamos que el tiempo que tenemos es bastante, pero no. Hace poquito nada más, imagino que estabas jugando ahí con tu carrito, con tu muñeca, y mírate ahora, ya estás en la universidad, estás terminando el colegio, o ya estás trabajando. Hace poquito tú por ahí recogías las ofrendas en la iglesia, pero ahora ya tienes cargos: director de jóvenes, mayordomía, a lo mejor hasta eres anciano, a lo mejor eres directora de diáconos, de diaconisas. ¿Sí? Y si tú te miras, es el tiempo que ha pasado ha sido rápido. Y si estoy hablando a alguien pues que también ya no está ahora fiel en la iglesia, mira cómo de ser fiel a la iglesia estás aquí. Y si hay alguien que ni siquiera o recién por este medio está escuchando acerca de la Biblia, pues déjame decirte que si tú vienes o si tú sigues a Jesús, tu vida pues va a empezar a mejorar. ¿Va a ser difícil? Claro que sí, va a ser muy complicado porque tienes que renunciar a muchas cosas. Y Abraham renunció a su familia, Abraham renunció a sus propios sueños. Pero cuando los sueños de Dios se cumplieron en él disfrutó, él gozó, él pudo él pudo ver en su propio hijo cómo es que Dios era fiel con el hombre que también había sido fiel. Mis apreciados jóvenes, que Dios los pueda bendecir, que podamos pasar un sábado bonito, un sábado misionero, y juntos podamos prepararnos y estar listos para cuando Jesús venga e ir con él. Feliz sábado, mis apreciados amigos.